Hola a todas, espero que se encuentren muy bien. Este video es para las alumnas del nivel 2 de mandarín, correspondiente entonces a las alumnas de cuarto primaria. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema número 2 de la guía de adecuación curricular número 3, que es la estructura de caracteres. Este es un tema de escritura y se van a dar cuenta entonces que nos va a ayudar bastante con el tema de los caracteres. Ahora bien, quisiera empezar hablando de por qué es importante que nosotros aprendamos este tema. Vamos a empezar con esto del orden de los trazos, que creo que es algo que ustedes han escuchado ya que he mencionado bastante. Asimismo, siempre hemos recalcado también la importancia de la proporción de los caracteres. También utilizar el trazo correcto, que no, por ejemplo, que no confundamos el trazo horizontal con un trazo inclinado, ¿verdad? Entonces, todo esto realmente es bastante importante para que más adelante, cuando vayamos aprendiendo más vocabulario, se nos facilite el tema de irnos memorizando los caracteres. Ahora bien, ¿por qué nos enfocamos tanto en comprender cuál es el orden que debe llevar un carácter, cómo es que se debe escribir? Nosotros en español, como bien sabemos, utilizamos el abecedario para poder escribir las palabras. Hacemos uso de cada una de las letras que componen el abecedario y con estas vamos entonces formando palabras. Sin embargo, en mandarín esto no sucede. En mandarín realmente no existe un abecedario con el cual nosotros podemos escribir palabras. En mandarín utilizamos los caracteres. Cada carácter entonces representa una palabra. Si lo queremos ver desde este punto de vista, realmente el mandarín es un idioma del cual las palabras están compuestas a base de logogramas, ¿verdad? Es decir, cada carácter representa o puede identificar una palabra. Entonces, esto lo que nos indica es que realmente para el mandarín, un idioma en el que aproximadamente se estima que hay 50,000 caracteres, el nivel de complejidad, pues al inicio lo podemos percibir como bastante alto, ¿verdad? Podemos pensar que tal vez es muy difícil tener que memorizarse, si bien no es que nos vayamos a memorizar los 50,000 caracteres, ¿verdad? Pero al inicio tal vez como es algo realmente totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros en el idioma español, entonces podemos percibir que esto tal vez es algo muy difícil. Sin embargo, realmente existen métodos que nos pueden ayudar a disminuir este nivel de complejidad. Entonces, con estos métodos nosotros nos vamos ayudando y de hecho vamos a notar conforme vayamos practicando cada vez más, conforme vayamos aprendiendo más sobre estos métodos, que el nivel de complejidad va a ir disminuyendo hasta donde va a llegar un punto en donde se les va a facilitar un montón poderse aprender los caracteres y también poder identificar cuál es el orden con el cual los deben escribir, cuáles son sus estructuras y otras características. Entonces, ¿cuáles son los métodos que me van a ayudar? El primero y el cual vamos a hablar hoy es el reconocimiento de estructura. Luego, posteriormente va a ser el reconocimiento de trazos, ¿sí? Entonces, creo que esto ya es algo que ustedes manejan un poco. Ya pueden diferenciar ustedes, obviamente, pues como les mencionaba anteriormente, trazo horizontal a diferencia de un trazo inclinado. Tenemos diferentes tipos de trazos inclinados también. Creo que ustedes ya pueden identificar eso bastante bien. Y por último, el último tema que vamos a aprender en cuanto a la escritura de caracteres, que será el orden de trazos. Realmente, el reconocimiento de estructuras va a ir bastante de la mano, o por decirlo así, es mi base para poder entender y para que se me facilite también el tema del orden de trazos. Asimismo, como el reconocimiento de trazos me va a ayudar también con este último tema de orden de trazos, ¿verdad? Entonces, esto realmente es una base y ahorita se van a dar cuenta que es algo bastante fácil y que una vez logren comprender ustedes esto de las estructuras, se les va a facilitar muchísimo el tema de los caracteres. Ahora bien, quisiera solo tomar un
un poco de tiempo para hablar sobre la proporción de los caracteres, porque en algunos casos creo que tal vez porque estamos acostumbradas que en español el abecedario, pues obviamente las letras mayúsculas normalmente son más grandes que las letras minúsculas, o en algunos casos, por ejemplo, las letras minúsculas no siempre van a utilizar solo el alto de una línea, ¿verdad? Como sería el caso, por ejemplo, de la letra A, que utiliza únicamente una línea, pero si la comparamos con la letra B, utiliza realmente, por decirlo así, el alto de 2 líneas. Y como la J, por ejemplo, también, que sabemos que utiliza también 2 líneas, pero hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto sí es algo totalmente distinto en mandarín, porque si han prestado atención a la forma en que siempre ustedes han logrado ver los caracteres, si se darán cuenta, los caracteres en ningún momento va a ser un carácter más grande que el otro, es decir, en tamaño, ¿verdad? Nunca va a ser un carácter más grande que el siguiente carácter, y nunca va a ser una parte del carácter más grande que la otra parte. Por ejemplo, en esta primera línea nosotros tenemos 2 caracteres, y si se dan cuenta, cada uno de estos 2 caracteres está compuesto por 2 partes, ¿sí? Sin embargo, la parte de la izquierda y la parte de la derecha son exactamente del mismo tamaño. Lo mismo sucede con el mismo carácter. La parte de la izquierda es exactamente del mismo tamaño que la parte de la derecha. Entonces, no nos sucede de la forma que nosotros escribimos el abecedario en español, que las letras van cambiando de tamaño. Entonces, cuando yo me refiero a la proporción, me refiero a que debemos tratar de que primero, cada una de las partes que conforma a un carácter me quede del mismo tamaño. Es decir, que debo tener ese cuidado de que todos los trazos me vayan quedando como en el mismo espacio, casi que como formando un cuadro, ¿verdad? Esa es otra característica que podemos nosotros notar en los caracteres, ¿sí? Si se dan cuenta, y también si usan su imaginación, se podrán dar cuenta que cada uno de los caracteres prácticamente podríamos ponerlo en un cuadrito, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, que cada una de las partes del carácter debe ser del mismo tamaño. Y lo segundo, entonces, es que debemos ir tratando. Yo sé que esto al principio no va a ser algo fácil, pero como siempre les repito, es una cuestión de práctica, y eventualmente se van a dar cuenta que lo van a lograr, que todos sus caracteres sean del mismo tamaño. Es decir, si se dan cuenta, por ejemplo, tenemos este carácter acá, que tiene ya muchísimos más trazos si lo comparamos, por ejemplo, con este carácter. Pero en tamaño, de cualquier forma, no significa que porque este carácter de abajo tiene más trazos, lo voy a hacer muchísimo más grande que este otro que tiene pocos trazos, ¿sí? Si se dan cuenta, sin importar el número de trazos, siempre tratamos de que los caracteres queden del mismo tamaño. Entonces, ahora ya saben, cuando hablamos de proporción, a esto es a lo que nos referimos. Ahora bien, ¿para qué me va a servir entonces este tema de las estructuras de los caracteres? Primero, como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, me va a ayudar y va a facilitar realmente cuando entremos al tema de las reglas de orden de trazos. ¿Por qué? Porque el poder identificar las estructuras es la base para este tema. Las reglas realmente se basan, y ustedes van a darse cuenta cuando veamos este tema, que se hacen referencia bastante entre que primero debemos enfocarnos en esta estructura y luego pasamos a la otra estructura. Entonces es bien importante que podamos identificar cuáles son las estructuras. De lo contrario, probablemente se complicaría un poco este tema de las reglas de orden de trazos. Luego, el poder identificar estructuras realmente facilita que ustedes puedan memorizarse los caracteres. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que se les va a ir facilitando escribir en el mismo orden el carácter siempre. Es más difícil que a ustedes se les quede un carácter si cada vez que lo escriben de forma diferente. ¿Por qué? Porque no existe esa repetición, ¿sí? No existe la repetición del mismo orden.
Tal vez están repitiendo los trazos, pero no están repitiendo el mismo orden. Entonces, en el momento en que ustedes logran identificar estructuras y posteriormente logran identificar el orden de trazos, se van a dar cuenta que van a entonces automáticamente empezar a escribir los caracteres en orden. Y esto les va a facilitar porque como van a estar repitiendo siempre el mismo orden, ya va a ser casi que automática la memorización y va a llegar de hecho un punto en donde van a lograr memorizarse un carácter con unas cuantas repeticiones y ya cuando lo escriban se van a dar cuenta que ni siquiera van a tener que estar pensando, ¿será que esta es estructura superior, estructura inferior o qué tipo de estructura? Sino que ya automáticamente lo van a lograr escribir. Asimismo, en casos, yo creo que ustedes ya han visto esto, hemos aprendido caracteres que son bastante sencillos, es decir, que tienen poco número de trazos y hemos visto otros caracteres que ya tienen un número alto de trazos. Entonces, cuando tenemos algún carácter que no tiene muchos trazos, pues es bastante fácil para el ojo poder identificar o poder encontrarle lógica en dónde debo iniciar. Pero cuando ya el carácter tiene demasiados trazos, entonces tal vez el ojo se puede perder y hasta cierto punto ustedes se pueden sentir un poco abrumadas, ¿verdad? Porque no saben por dónde empezar, no saben si lo hicieron correctamente, no saben si les hizo falta algún trazo. Entonces, el poder identificar estructuras, más adelante se van a dar cuenta, simplifica entonces a que el ojo pueda organizarse de mejor forma y por ende entonces ustedes puedan organizar de mejor forma en qué orden van a escribir el carácter. Entonces acá, como les decía, tenemos algunos ejemplos ya de caracteres que ya tienen un poquito más de trazos, ¿verdad? Como podrán notar, entonces cada uno es totalmente distinto y ahorita más adelante vamos a aprender entonces cómo podríamos catalogar a estos caracteres. Realmente este tema es como un tema de rompecabezas, ¿verdad? Entonces vamos a ir identificando cuál o qué parte es la que conforma a cada uno de los caracteres. Es realmente como ir armando un rompecabezas. Ir buscando qué parte puede ir complementando o en qué forma puedo ir dividiendo a algún carácter, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que tenemos diferentes tipos de estructuras, por supuesto, ¿verdad? Entonces acá también es algo que ustedes deberán ir utilizando su criterio para poder decidir qué tipo o cómo es que ustedes pueden entonces organizar el carácter de la mejor forma posible. Para esto entonces, si ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar este tema, se darán cuenta que nos vamos a referir a cada parte que conforma al carácter como estructuras, ¿sí? Entonces, ojo, que no debemos confundir no debemos pensar que cada estructura es un carácter diferente. No es eso. Es realmente como que estuviéramos diciendo cada parte que está conformando a un carácter, ¿sí? Es como, por decirlo así, es como cada pieza que va a ir logrando que nosotros vayamos haciendo el carácter, ¿ok? Entonces, bastante ojo con eso, por favor. No pensemos que cuando nos referimos a las estructuras estamos hablando de diferentes caracteres. Esto es únicamente, como les mencionaba, un tema para que ustedes puedan facilitar la memorización del carácter y asimismo para que se les simplifique a la vista el saber cómo deben escribir un carácter. Entonces, es importante que podamos identificar cada una de las diferentes estructuras. Y ojo acá con algo muy importante que les quiero mencionar. No es que ustedes se tengan que memorizar cada una de las estructuras que tenemos acá. No es que se tengan que memorizar el nombre y que se tengan que memorizar cómo era que se dividía el carácter. No se trata de eso. Realmente esto es algo que nos va a dar muchísimos mejores resultados poniéndolo en práctica. Y una vez lo vayan poniendo en práctica en la tarea, se van a dar cuenta que realmente es un tema de lógica, ¿verdad? Ya esto es realmente como una guía para darles a ustedes una idea de cómo es que pueden ir dividiendo los caracteres
Y si en algún momento pues ustedes tienen alguna duda de cómo es que podrían dividir un carácter, pues entonces pueden hacer referencia a este tema. Pero realmente, como les vuelvo a repetir, no es que ustedes se tengan que saber de memoria exactamente cómo es que están divididas y qué nombre es el que tienen las estructuras, sino que aquí lo que interesa realmente es que ustedes puedan identificar para que más adelante ustedes puedan fácilmente entonces saber cuáles son las partes o cuáles son las estructuras que conforman a un carácter. Entonces, como se darán cuenta, vamos a tener diferentes ejemplos, pero definitivamente se van a dar cuenta también que hay diferentes caracteres que los vamos a ir acomodando de la mejor forma posible en cuanto a cómo los podamos ir clasificando. Entonces acá tenemos la estructura ya identificada con su nombre y cómo es que se divide. Y abajo entonces tenemos un ejemplo ya aplicado entonces la estructura a un carácter, ¿verdad? Acá entonces en la primera estructura, como podemos ver, tenemos estructura izquierda y estructura derecha. Como les mencionaba, esto realmente es un tema de lógica, ¿verdad? No tendría sentido realmente que yo venga y divida este carácter por la mitad de esta forma, ¿verdad? De forma horizontal. No tiene sentido. Lo más lógico acá entonces es que divida el carácter en forma vertical. Y entonces, como pueden notar, tengo una estructura izquierda y una estructura derecha. En el ejemplo 2, entonces, pues definitivamente tampoco tendría sentido que siga aplicando lo mismo del ejemplo 1, ¿verdad? De seguir dividiendo solo entre izquierda y derecha. Acá lo más lógico entonces sería dividir este carácter entre izquierda, estructura intermedia y estructura derecha. Acá en el tercer y cuarto ejemplo, entonces, si se podrán dar cuenta, son bastante similares. Lo que cambia aquí realmente es que la estructura izquierda queda completa, mientras que la estructura derecha está dividida entre estructura superior y estructura inferior. Entonces, si se dan cuenta, acá ya tengo, por decirlo así, la primera división, pero podemos identificar que la estructura del lado derecho todavía la puedo dividir aún más, o sea, puedo identificar más estructuras aún ahí. Entonces acá podemos dividir así y ya entonces me queda una estructura superior e inferior del lado derecho. En el número 4, entonces, como habíamos dicho, es lo opuesto, ¿verdad? Acá la estructura izquierda es la que se está dividiendo entre superior e inferior y la derecha queda entera. Vamos entonces ahora con los siguientes ejemplos. Acá entonces, a diferencia de los ejemplos anteriores donde estábamos dividiendo, de forma vertical, acá entonces ya vamos a empezar a dividir de forma horizontal, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, ya no tenemos estructura izquierda y estructura derecha, sino que ya tenemos, por ejemplo, acá estructura superior y la estructura inferior es la que se divide entonces entre estructura izquierda, estructura intermedia y estructura derecha. El número 6 entonces es al revés, ¿verdad? La estructura superior es la que quedó dividida, izquierda, intermedia, derecha, y la estructura inferior queda como una sola, queda entera, ¿verdad? No la dividimos. En el número 7, entonces acá nuevamente, ¿verdad? Regresemos a esto de aplicar la lógica. No tendría sentido, yo creo que en este ejemplo es tan claro, ¿verdad? No tendría sentido que yo divida a la mitad de este carácter, ¿sí? Lo más lógico entonces es, siempre ustedes deben ir buscando cuál sería lo más lógico, qué es lo más fácil de pensar o de poder identificar para una estructura. Y en este caso entonces sería dividir de forma horizontal. Y entonces acá, obviamente entonces no voy a dividir entre estructura izquierda y derecha, sino que voy a dividir para identificar estructura superior y estructura inferior.
En el ejemplo número 8, entonces, nuevamente podemos ver, no tendría lógica dividir así, ¿verdad? Entonces, lo que tiene más sentido es que, si se dan cuenta, ¿verdad? Yo creo que incluso si no estuviéramos haciendo uso del dibujo como tal, podríamos identificar que realmente se nota que el carácter tiene 3 estructuras, ¿verdad? En este caso, entonces, hay una superior, una intermedia y una inferior. Vamos con estos siguientes y aquí entonces ya vamos a ir identificando un poco de más variedad. Anteriormente habíamos estado casi que solo con estructuras izquierdas, derechas, superiores, inferiores. Sin embargo, acá ya vamos a ver una pequeña variación. En el número 9 y número 10, entonces siempre podemos ver la estructura superior entera y la inferior, que en este caso solo está dividida entre izquierda y derecha, es decir, no tenemos estructura intermedia. El número 10 es lo contrario, ¿sí? Entonces tenemos la estructura superior, que está dividida entre izquierda y derecha, y la inferior, que se queda completa. Ahora bien, en el número 11, ya aquí es donde comenzamos a percibir el cambio, ¿sí? Hay algunos caracteres que no los vamos a poder dividir, ¿sí? Entonces, estos van a caer en la categoría de estructura de composición simple, ¿sí? Por eso es que entre paréntesis ustedes tienen indicado el carácter no se puede dividir en estructuras. Este es uno de los caracteres más básicos, es el primer carácter que aprendemos. Y como se pueden dar cuenta, no tendría sentido que lo divida ni de esta forma, ni de esta forma tampoco, ¿verdad? Entonces, estos caracteres realmente no se pueden dividir, tienen muy pocos trazos también, ¿sí? Pero más allá de eso, como se podrán dar cuenta, los dos trazos están juntos, ¿verdad? Entonces, por eso no se divide este carácter, ¿ok? Ahora bien, con el número 12, creo que esta es una estructura bastante especial porque acá se podrán dar cuenta que este carácter no lo puedo dividir ni en estructura superior ni en inferior, tampoco lo puedo dividir ni en izquierda ni en derecha, pero sí puedo identificar que hay una estructura envolvente, es decir, una estructura que envuelve a otra estructura, ¿sí? ¿Qué sería el caso de esto que vemos acá afuera? Esta es mi estructura envolvente y está envolviendo a esta estructura de acá, ¿sí? Entonces, estos caracteres se conocen como de estructura envolvente completa, ¿sí? Porque está en toda la estructura y tienen aparte una estructura interior. Ahora pasando al siguiente ejemplo. Y acá quiero recalcar algo bastante importante. Tenemos que prestar bastante atención a cada una de las indicaciones que se da, porque creo que es bastante fácil poder llegar a confundirse, ya que acá vamos a empezar ya a hablar de estructura derecha superior y estructura rodeada por izquierda inferior, ¿sí? Entonces, si no prestamos atención a cositas pequeñas como superior o inferior, es muy fácil que nos lleguemos a confundir, ¿verdad? Entonces, acá sí es de prestarle atención a cada una de las palabras para que evitemos confusiones. Como podrán darse cuenta, entonces en el número 13 tenemos una estructura derecha superior. Entonces, si se dan cuenta, tengo esto acá que está en el lado derecho, ¿sí? Pero no solo tiene la característica de estar del lado derecho, también tiene la característica de que está del lado derecho arriba, ¿sí? Porque si se dan cuenta, la estructura no llega hasta esta parte de abajo, ¿sí? Solo está del lado derecho, pero en la parte de arriba. Y tenemos entonces la estructura rodeada por el lado izquierdo y también por el lado inferior. Entonces, si se dan cuenta, viene de la izquierda y también cubre hasta el lado inferior. En el número 14, entonces, es lo opuesto. Acá tengo una estructura rodeada por la derecha superior, es decir, ojo, a esto es a lo que me refería. Tenemos que prestar atención a cada una de las características que se nos describe, porque acá si se dan cuenta,
ya no dice que está rodeada por el lado izquierdo, sino que ahora es la estructura derecha la que está rodeando, ¿sí? Entonces, como se podrán dar cuenta, acá es donde estoy viendo que la estructura está rodeando. Rodea desde el lado derecho superior. Y tenemos entonces la estructura izquierda inferior, ¿sí? Entonces, como se podrán dar cuenta, mi estructura izquierda es únicamente inferior porque no está ocupando este espacio. Ahora, en el número 15, como se podrán dar cuenta, tenemos la estructura rodeada por izquierda superior y estructura derecha inferior, ¿ok? Entonces, también, nuevamente, bastante ojo con esto, por eso nuevamente lo vuelvo a repetir. Había dicho que hay que prestar atención a cada una de las palabritas que va describiendo, porque entonces esto me ayuda a saber por dónde y hasta dónde es que tiene que llegar esa estructura, ¿sí? Acá entonces tenemos la estructura que rodea por el lado izquierdo, pero superior. Como podrán ver acá entonces, está rodeando del lado izquierdo y también superior. Y tenemos la estructura derecha inferior. Como se podrán dar cuenta, entonces no está utilizando toda la estructura derecha, ¿sí? Solo la estructura derecha inferior. Ahora bien, en el número 16 acá, entonces nuevamente, ¿verdad? Es importante que prestemos atención a cada una de las descripciones, porque en la diapositiva anterior habíamos mencionado de las estructuras que rodean o son envolventes completas. Sin embargo, acá, como se podrán dar cuenta en la descripción, es una estructura rodeada por el lado izquierdo, superior y derecho. Entonces, si se dan cuenta, vean acá, la estructura está rodeando efectivamente lado izquierdo, superior y derecho, pero no está rodeando el lado de acá abajo. Entonces, no es una estructura envolvente completa. Entonces, esta estructura también tiene una estructura interna, como lo pueden notar entonces acá, ¿sí? Esta es mi estructura interna y tengo también la estructura entonces que rodea por lado izquierdo, superior y derecho. Pero ojo entonces con esto también. Por último entonces tenemos estas dos estructuras. Tenemos la estructura rodeada por lado por lado superior izquierdo inferior y la estructura interna, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, como podrán notar, tenemos también una estructura, pero a diferencia de las otras. Primero, no es completa y segundo, no es izquierda superior derecha. En este caso es superior, izquierda, inferior, ¿sí? Entonces, ojo porque en este caso no es completa y tampoco tiene la estructura del lado derecho. Esta también tiene una estructura interna, entonces esa estructura interna va ubicada acá, como lo podemos notar en este caso. Acá tenemos la estructura interna y acá tenemos la estructura superior, izquierda, inferior. Ahora bien, el 18 son las estructuras superpuestas, ¿sí? Este carácter nuevamente, si ustedes se dan cuenta, no lo podemos dividir ni de forma horizontal, tampoco lo podemos dividir de forma vertical y tampoco lo podemos catalogar como un carácter de estructura simple, es decir, del que habíamos mencionado que no se podía dividir. ¿Por qué? Porque claramente no es solo de una estructura, ¿verdad? Podemos identificar que son dos estructuras. Sin embargo, pareciera como que estuvieran superpuestas, es decir, como que van una casi que encima de la otra, ¿verdad? Ojo que no va exactamente una encima de la otra, van un poquito corriditas, ¿verdad? Pero entonces eso mismo nos impide que lo podamos dividir ya sea de forma horizontal o de forma vertical.
En este caso, entonces, las catalogamos de esta forma como superpuestas porque esta estructura de acá, si se pueden dar cuenta, va pues un poquito más hacia arriba, por decirlo así, y esta que está casi que a la misma, como a la misma altura o nivel, como le quieran llamar, pero un poco más abajo. Entonces, espero que les haya servido bastante este tema. Se los vuelvo a mencionar nuevamente. No es realmente que ustedes tengan que aprenderse cada una de las estructuras y que tengan que nombrar cada una de estas. Es realmente más importante que ustedes puedan identificar cuáles son las estructuras para que se les vaya facilitando el aprendizaje de los caracteres. Ahora entonces, para la tarea que tenían correspondiente a este tema, ustedes debían utilizar 2 vocabularios de la guía de adecuación curricular número 2, es decir, la guía anterior, ¿sí? Recordemos que siempre hablamos de que no es de que, bueno, ya terminé con ese vocabulario, ya nunca lo vuelvo a repasar. No se trata de eso. Se trata de seguir en constante uso de los vocabularios para que no se me vayan a olvidar, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a utilizar los 2 vocabularios de esta guía anterior, que sería el vocabulario de las frutas y el vocabulario de los útiles escolares y precio. Entonces, con estos vocabularios, ustedes tienen que tratar de identificar cuál es la estructura que mejor le quedaría según su criterio al carácter. Algunas estructuras tal vez no las van a utilizar, ¿sí? Lo más seguro es, por ejemplo, las estructuras que son como muy especiales, ¿verdad? Pero, por favor, sí traten de que puedan buscar la estructura que según su criterio se acomoda mejor al carácter. Ojo, que todos los caracteres pueden acoplarse o a todos los caracteres se les puede asignar alguna estructura, ¿sí? Esto no significa que van a haber caracteres que no tienen estructura. Sí tienen estructura, como lo vimos. Incluso teníamos los caracteres de estructura simple, ¿verdad? Esos también se pueden catalogar, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Asimismo, en las instrucciones, para que a ustedes se les facilite también y que ustedes lo puedan ver, tienen que utilizar diferentes colores, ¿sí? Para identificar las estructuras y el carácter. Es decir, el carácter, por ejemplo, lo podrían escribir con color negro y podrían dibujar o identificar las estructuras con color rosado o con color amarillo, por ejemplo. Porque si utilizan el mismo lapicero, lo más probable es que se les va a confundir algún trazo con la estructura que están identificando. Entonces, de preferencia, utilizar un color diferente para identificar la estructura y para escribir el carácter. Y esto es opcional. Si ustedes prefieren utilizar papel de colores para identificar cada una de las estructuras, aunque esto tal vez sí ya sería un poquito más largo, ¿verdad? También lo pueden hacer. O si también lo desean, pueden entonces escribir el carácter e ir coloreando cada una de las estructuras que ustedes van identificando. Como ustedes se sientan más cómodas, como ustedes sientan que les funciona mejor. Entonces, con esto yo ya me despido. Espero que todas se encuentren muy bien y les mando un gran saludo.